Buenos días, yo soy Carolina Galvani, médica especialista en neurología, profesora asistente de la Cátedra de Semiología del Hospital San Roque, y en esta oportunidad, en este video, vamos a continuar con la semiotecnia neurológica y específicamente vamos a ver el examen físico neurológico. Nos tenemos que imaginar el examen neurológico como un gran camino, un largo camino, en donde vamos a tener numerosas paradas. La primera parada va a ser el análisis del estado de conciencia y del estado mental, luego vamos a analizar los pares craneales, luego vamos a pasar al examen motor, luego paramos en los reflejos, taxia, sensitivo, el examen sensitivo, el examen de la marcha y el examen de otros signos o maniobras para poner en evidencia, por ejemplo, los signos meningios. El examen neurológico tiene algunas particularidades que lo diferencian del resto del examen de los otros aparatos y sistemas. En este caso, el examen físico nos suele aportar muchos signos numerosos, y muchas veces esos signos son sutiles, pero que tienen gran valor localizador. Nos permite localizar el sitio de lesión. Por otra parte, en aquellos pacientes en los que no es posible realizar un interrogatorio, realizar la anamnesis, como los pacientes que se encuentran en coma, pacientes con afasia o con deterioro cognitivo importante, que están cursando con una demencia, en este caso el examen físico puede requerir algunas atenciones especiales y puede ser diferente, y de hecho es diferente al examen básico que nosotros vamos a desarrollar, o al examen general que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Por otro lado, otra de las particularidades es que muchos cuadros neurológicos sintomáticos no muestran signos o no tienen lesión. Es el caso de las cefaleas primarias, por ejemplo la migraña, es el caso de algunas epilepsias. Muchas lesiones potencialmente graves son asintomáticas, muchas veces pacientes con aneurismas intracraneales no accidentados se presentan asintomáticos, algunos meningiomas, algunos pacientes que tienen infartos silentes también muchas veces son asintomáticos. Y otra de las particularidades es que las imágenes o los métodos por imágenes van a ayudar si la semiología está bien orientada. Y es por eso que la semiología, sobre todo el examen físico, es tan importante, al igual que la anamnesis, para orientar los métodos complementarios que me van a ayudar o que me van a complementar el diagnóstico. El examen general comienza con la inspección del paciente. Vamos a empezar por el estado de conciencia, que ya lo vamos a desarrollar más adelante. Luego analizamos la actitud, decúbito, facies y el tipo constitucional. La marcha también lo vamos a dejar para analizar en las últimas paradas. Vamos a volver a nuestra ruta y lo primero que vamos a analizar es el estado de conciencia y el estado mental de nuestro paciente. Bien, antes de pasar al examen del estado de conciencia, tenemos que definir lo que es la conciencia. La conciencia implica un estado de percepción de sí mismo y del ambiente, pero también implica la capacidad de reaccionar ante estímulos externos y ante necesidades internas. Hay muchos autores que dividen a la conciencia en nivel de conciencia y contenido de la conciencia. El nivel de conciencia hace referencia al estado de alerta o a las variaciones en el estado de alerta, y el contenido de la conciencia hace referencia a la calidad y coherencia del pensamiento y la conducta, o sea, a la capacidad de la persona para comprender y comunicarse con el medio que lo rodea.
Bien, una vez que determinamos entonces que el paciente está vigil, respecto al nivel de conciencia, recordemos que dentro de los niveles de conciencia tenemos a la vigilia, sopor, estupor y coma como niveles principales. Y una vez que determinamos que el paciente está vigil, sí podemos pasar al análisis del estado mental propiamente dicho. Lo primero que vamos a hacer es la observación o la inspección cuando el paciente o cuando la persona nos habla, observamos si coopera, si está atento, si está distraído, si está confundido, observamos su actitud, observamos su apariencia general y posteriormente sí pasamos al análisis directo de las funciones cognitivas superiores. Las funciones cognitivas superiores. Bien, entonces, ¿qué son las funciones cognitivas superiores? Son todos aquellos procesos mentales que nos permiten realizar todas las tareas y las actividades requeridas para poder adaptarnos a nuestro entorno social y a nuestro entorno natural. Hay muchas funciones cognitivas superiores, dentro de las principales podemos mencionar a la atención, que es una capacidad que nos permite focalizar selectivamente en un determinado estímulo y filtrar aquella información no deseada. La memoria, que es la capacidad para registrar y evocar determinadas experiencias. Por otro lado, tenemos las funciones ejecutivas, que son las habilidades necesarias para mantener la autonomía personal, son muchísimas, y muchas de ellas tienen que ver con la selección, la organización, la planificación de las actividades de una persona. El lenguaje, las praxias. Las praxias implican la capacidad de cumplir con movimientos planificados para un fin determinado, ¿sí? Son movimientos conscientes que hacemos y son movimientos aprendidos que con el tiempo se van automatizando, o con la ejercitación se van automatizando. Hay distintos tipos de praxias y se exploran, por ejemplo, ordenando al individuo que realice diferentes actos. Decir adiós con la mano, cepillarse los dientes, vestirse y desvestirse, dibujar un cubo o figuras geométricas que forman parte de las praxias constructivas, y para explorar también aquellos procesos, aquellos actos que son más complejos, se le puede pedir al individuo que simule distintas situaciones. Por ejemplo, que simule que está conduciendo un auto con todos los pasos, digamos, sentarse, colocarse el cinturón de seguridad, colocar la llave, etcétera. Que simule golpear una puerta, que simule cepillarse los dientes. Eso es para evaluar todos los actos motores más complejos. Y con respecto a las gnosias o la capacidad de reconocimiento, es aquella capacidad que nos permite a los seres humanos identificar estímulos complejos mediante las funciones sensoriales básicas, ¿sí? Por ejemplo, funciones visuales, auditivas, sensopercepción. La agnosia es un trastorno del reconocimiento y hay muchos tipos de agnosias, pero los ejemplos típicos son las agnosias visuales, ¿sí? En la que el paciente no reconoce los objetos que se le presentan. Otro ejemplo puede ser la prosopagnosia, en donde la persona no reconoce las caras de personas conocidas. Bien, cada una de las funciones que mencionamos recién se pueden explorar de una manera individualizada de acuerdo a la sospecha diagnóstica que tengamos. O bien, para una primera aproximación, las funciones más importantes pueden evaluarse mediante distintos tests. Los tests son instrumentos de evaluación estructurados que nos permiten ampliar la información de la historia respecto al estado mental del paciente. Y mediante los tests podemos establecer sospechas de deterioro cognitivo. La mayoría de los tests se han desarrollado, de los tests rápidos, digamos, se han desarrollado para usar en el consultorio o en el internado. El test que más ampliamente está utilizado y que está validado en habla hispana y es muy conocido es el Mini Mental State, pero hay otros que ya vamos a ver. El Mini Mental tarda unos 10 minutos aproximadamente en administrarse y, como ven aquí, tiene
una serie de preguntas con una puntuación específica, ¿sí? Este es el ejemplo del mini mental state que utilizamos en Argentina. En Argentina el grupo de trabajo de neuropsicología ha dispuesto normativas específicas para su realización en nuestro país y bueno, en este test la máxima puntuación es de 30. Fíjense que nos permite valorar la orientación, la capacidad de memoria, atención, el recuerdo, también memoria, lenguaje. Dentro del lenguaje se evalúa la repetición, la comprensión, lectoescritura y la denominación. Y por otro lado, algunas de las prácticas constructivas que se pueden deteriorar más rápidamente en algunos tipos de demencia también pueden evaluarse a través de la copia del dibujo. Este test tiene un puntaje total, como les decía antes, de 30. La puntuación máxima es de 30. Y hay que tener en cuenta que el rendimiento normal mínimo va a depender de la edad y del nivel educativo que tenga el paciente. El mini mental es un test que tiene limitaciones tanto en la sensibilidad como en la especificidad y no debe utilizarse más que como un instrumento de cribado o screening para el diagnóstico. Otros instrumentos van a ser el test de Mocha, es un test más sensible para deterioro cognitivo, sobre todo deterioro cognitivo leve. Fíjense, también este test evalúa diferentes capacidades, se agrega toda la parte visoespacial y la capacidad de abstracción también se amplía un poco más. En este test de Mocha, como les dije, también está puntuado y nos sirve para determinar casos de deterioros cognitivos más leves. Y por último, hay un test que es el AC3, que es el examen cognitivo, que han creado el grupo y han adaptado el grupo de la Fundación INECO. Es una prueba cognitiva muy breve que también evalúa como el mini mental 5 capacidades cognitivas y el puntaje total es de 100. Los puntajes más altos indican un mejor funcionamiento cognitivo y la administración del test nos toma más o menos 15 minutos. Bien, una vez que analizamos el estado de conciencia y el estado mental y que aplicamos los distintos test o alguno de los test para cribado o para el screening de deterioro cognitivo, pasamos al examen de los pares craneales. Los pares craneanos son nervios que se originan de a pares desde estructuras encefálicas, atraviesan los agujeros de la base del cráneo y alcanzan a los órganos a los que están destinados. Son 12, el primero es el olfatorio, el segundo el óptico, el tercero el motor ocular común, el cuarto el patético, el quinto el trigémino, el 6 el motor ocular externo, el 7 el facial, el 8 el vestíbulo coclear, el 9 el glosofaringio, el 10 el vago, el 11 el espinal y el 12 el hipogloso. Vamos a empezar. El primer par es el nervio olfatorio. Para explorar este nervio debemos utilizar sustancias aromáticas no irritantes como jabón, café o cáscaras de cítricos. Es importante que las sustancias que usemos no sean irritantes porque excitarían las terminaciones nerviosas trigeminales, originando una sensación que no tiene que ver estrictamente con la olfacción. ¿Cómo exploramos este primer par? Primero le pedimos al sujeto que cierre los ojos. Vamos a explorar cada fosa nasal por separado. Entonces se acerca sucesivamente a cada una de las fosas nasales la sustancia odorífera y tapamos con la otra mano, tapamos con nuestro dedo, una de las fosas nasales, haciendo que el paciente inhale con la otra fosa nasal fuertemente por la nariz. Se puede repetir el procedimiento más de una vez si es necesario. ¿Y qué es lo que tenemos que preguntar?
En principio, si huele o no, es la pregunta más importante para determinar las alteraciones. Segundo lugar, si huele, hay que preguntar si el olor es agradable o desagradable. Y por último, recién se pregunta si puede o no identificar el olor. Dentro de las alteraciones que podemos llegar a encontrar por disfunción de este primer par craneal, tenemos alteraciones del sentido del olfato, que consisten en su pérdida o anosmia, en su disminución o hiposmia. También existen las hiperosmias, que consisten en la exacerbación del sentido del olfato. La tergiversación, es decir, percibir olores distintos a los reales, eso es parosmia, o percibir olores desagradables, que es la cacosmia. Dentro de las causas que pueden asociarse a estas alteraciones, sobre todo a anosmia e hiposmia, pueden deberse a causas locales como obstrucciones nasales, rinitis, pólipos, sinusitis y el tan mencionado COVID-19. Pero cuando tengo una anosmia unilateral o hiposmia unilateral, o estos síntomas son unilaterales, tengo que prestar mucha atención porque puede producirse por tumores nasofaringios o por tumores frontales de la base, frontales basales, como gliomas o algunos abscesos, por tumores efenoidales o tumores hipoficiarios grandes con extensiones supracelares. También son frecuentes las anosmias o hiposmias o alteraciones del primer par o lesión del primer par por traumatismos cráneoencefálicos. O sea, son causas muy frecuentes de anosmia secuelar. Por lo común puede ser una anosmia bilateral, pero en general es asimétrica. También pueden observarse anosmias o disosmias en la enfermedad de Parkinson, precediendo a sus manifestaciones motoras, en la enfermedad de Alzheimer y en algunos tipos de epilepsia. También pueden observarse alteraciones olfatorias en las denominadas crisis mucinadas. Una vez que examinamos el primer par craneal, pasamos al segundo par, que es el nervio óptico. En la exploración del nervio óptico vamos a tener que explorar la agudeza visual a través de los optotipos, la visión en colores, el campo visual y el fondo de ojo. Cuando nos referimos a la agudeza visual, es la expresión de la función macular y la exploramos por los optotipos, como dijimos, que están constituidos por letras de imprenta de tamaño decreciente. Aquí vemos las letras y estas letras siempre se acompañan de una escala. Las pruebas más comunes para analizar la agudeza visual a distancias es la de Snellen, y también existen algunas cartillas específicas para analizar la agudeza visual más proximal, ¿sí? Estas cartillas se colocan a 30 centímetros del paciente y se le pide que lea, y con respecto a la cartilla de Snellen, el paciente se tiene que colocar a 6 metros y leer cada una de las letras que se le indica. Se mide la agudeza visual, de acuerdo a la cartilla de Snellen, la agudeza visual se mide en cifras, indicando el grado de visión, y la exploración tiene que hacerse en cada ojo por separado. La persona que tiene una agudeza visual normal o visión normal es aquella que puede ver toda la escala. Si el paciente no alcanza a leer ninguna de estas líneas, ninguna línea, ni la más grande, ni la letra más grande, se le muestran los dedos de la mano, pero a poca distancia, para ver si los puede contar. Si los puede contar, se denomina visión en cuentadedos. Si no alcanza a contar los dedos, pero los distingue de manera borrosa, sí, ya pasamos a lo que es la visión bulto. Posteriormente, entonces, una vez que analizamos o exploramos la agudeza visual a distancia y en visión proximal en cada ojo por separado, pasamos a la visión en colores. La manera más práctica o un método fácil de analizar la visión en colores es mostrarle al paciente los papeles de diferentes colores que deberá nombrar uno a uno por vez. También algunos la exploran de manera más fácil con un dispositivo que es una varilla negra
que tiene en cada extremo una esfera de color, una roja y una verde, y se le pide también al paciente que identifique los colores de los extremos de la varilla. Con respecto al campo visual, se puede examinar por el método de confrontación. El explorador, como vemos en este caso, se coloca frente al paciente, tratando de que sus ojos, tanto del explorador como del paciente, se encuentren a la misma altura, a 50 centímetros de distancia. Para explorar el ojo izquierdo, tapa con su mano el ojo derecho del paciente y ocluye voluntariamente su propio ojo izquierdo, o le pide al paciente que tape su ojo. Entonces, una vez que está colocado en esta posición, lo que hace es desplazar su índice derecho extendido o un lápiz, desde la periferia hacia el centro, y el paciente tiene que señalar en qué momento percibe el dedo índice o el lápiz que el explorador desplazó. Entonces, ¿qué tratamos de saber? Si el campo visual del paciente tiene la misma extensión que la del explorador, asumiendo que el explorador no tiene alteraciones en su propia campimetría. Luego de explorar cada ojo por separado, también deben explorarse ambos ojos de manera conjunta con una estimulación simultánea. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos encontrar vinculadas al segundo par craneal? Primero, alteraciones en la agudeza visual. La ambliopía y la maurosis son las más importantes. La ambliopía implica una disminución de la agudeza visual y ejemplos de ambliopía son los vicios de refracción, por ejemplo la miopía, opacidades del cristalino como las cataratas, también son ejemplos. Y por otro lado tenemos la maurosis. La maurosis implica la pérdida de visión o ceguera de cualquier origen. Respecto a las alteraciones de la visión en colores, podemos mencionar las acromatopsias o la visión de objetos sin color, las metacromatopsias, que implica la visión de objetos con colores distintos a los verdaderos, y la agnosia cromática, en donde tenemos una alteración en la capacidad del reconocimiento de los colores. En el fondo de ojo podemos mencionar la atrofia de papila y el edema de papila, y respecto a las alteraciones del campo visual vamos a tener los escotomas, que son zonas ciegas del campo visual, que pueden ser positivos o negativos, de acuerdo a si el paciente los percibe o no. Las hemianopsias, que ya las vamos a ver en el próximo slide, y las alucinaciones visuales. Continuando con las alteraciones del campo visual, nos vamos a centrar en las hemianopsias. Una hemianopsia es una pérdida de la visión en la mitad de los campos visuales. Cuando la pérdida de visión se produce en un cuadrante del campo visual, se denomina cuadrantopsia. Las hemianopsias pueden ser homónimas, de lados homólogos, o heterónimas, cuando están comprometidos los campos visuales de lados diferentes. Vamos a hacer un análisis con el esquema de la vía óptica. Las hemianopsias homónimas, vale decir, hemianopsias de partes derechas o de ambas partes izquierdas de un campo visual, se producen por lesiones retroquiasmáticas. ¿Sí? Fíjense, acá está el quiasma y por detrás del quiasma se generan todas las hemianopsias homónimas, es decir, del mismo lado, los campos visuales del mismo lado. ¿Sí? Generalmente la lesión se puede asentar en las cintillas ópticas, en los centros ópticos primarios o en el lóbulo occipital, ¿sí? En cualquiera de estas zonas. Mientras que las hemianopsias heterónimas, recordemos que son las que tienen afectación de lados distintos del campo visual, se pueden localizar o se pueden ver en lesiones quiasmáticas, ¿sí? Un ejemplo de una hemianopsia heterónima es la hemianopsia bitemporal. La hemianopsia bitemporal se puede deber a lesiones quiasmáticas, sobre todo en la parte media, por ejemplo, por tumores de hipófisis, por craniofaringiomas, algunos meningiomas. Las binasales, o sea, las que afectan a los campos nasales
aquí se los marco, las hemianopsias binasales, son de muy rara observación porque, bueno, para producirse requieren dos lesiones separadas que asienten en partes externas simétricas del quiasma. Entonces, las más frecuentes dentro de las heterónimas son las bitemporales por tumores hipofisales. Bueno, la exploración de estos pares inicia con la inspección. Vemos cómo se hallan los párpados superiores y posteriormente si ambos globos oculares están alineados, o sea, si se hallan en una situación simétrica y si miran en el mismo plano. Posteriormente pasamos a explorar la pupila, observamos la forma, que tiene que ser circular, la situación, central, el diámetro y el tamaño, que guarda relación con la intensidad de la luz. Va a estar dilatada en la oscuridad y contraída con la luz, o se contrae con la luz. El diámetro pupilar normal es entre 2 y 4 milímetros, bueno, teniendo en cuenta que hay variaciones a lo largo de la vida. La forma clásica de explorar los reflejos, vamos primero a explorar el reflejo fotomotor, luego el consensual y luego el reflejo de acomodación. Y para explorar el reflejo fotomotor, el individuo debe estar con los ojos abiertos y si no los puede abrir, en el caso de que exista ptosis, el examinador debe elevar pasivamente el párpado con su dedo pulgar. Posteriormente le indicamos al paciente que mire a lo lejos para evitar el reflejo de la acomodación y estimulamos con una linterna lateralmente cada ojo. Para el reflejo fotomotor miramos directamente si la pupila se contrae del lado estimulado. Para el reflejo consensual ilumino el ojo con la misma técnica que la que expliqué recién, pero observo la pupila del ojo contralateral, que también debería contraerse. Y para el reflejo de acomodación le decimos al individuo que dirija su mirada a un punto lejano y luego con el índice nuestro que va a estar colocado a 30 centímetros lo vamos acercando y vamos viendo el seguimiento ocular. Simultáneamente se produce una convergencia de ambos globos oculares y la contracción pupilar. Para terminar con la exploración de los movimientos oculares extrínsecos, nos vamos a colocar frente al paciente y vamos a explorar los movimientos o todos los movimientos realizando una H. Se le solicita, que ahora ya lo vamos a ver, se le solicita al paciente que con la cabeza fija mire nuestro dedo, que va a estar localizado a 30 centímetros de distancia, y lo siga con la vista, pero siempre sin mover la cabeza, siempre con la cabeza fija, como se ve en el siguiente video. Se va trazando una H con el dedo del examinador. Ahí ya se finaliza. Otra de las maneras de explorar el seguimiento ocular, si no es en H, es hacer un círculo. Se puede explorar de manera circular. Hacemos un círculo con nuestro dedo índice y le pedimos al paciente que lo siga con su mirada. ¿Cuáles son las alternativas que examinamos? Los tres pares craneales implicados en la motilidad ocular extrínseca. Vamos a describir algunas de las alteraciones. Dentro de las alteraciones pupilares tenemos alteraciones en la forma, que se denominan discorias, alteraciones en la situación, por ejemplo una pupila excéntrica, y alteraciones en el tamaño pupilar, que se denomina anisocoria, que puede aparecer a expensas de una miosis pupilar, una pupila de menos de 2 milímetros, o una midriasis pupilar, una pupila mayor a 4 milímetros. Dentro de las alteraciones de los movimientos oculares extrínsecos por compromiso de estos pares craneales, vamos a tener las parálisis oculares que se denominan oftalmoplejías. En el caso de una parálisis del tercer par craneal o del motor ocular común, el párpado
superior se va a encontrar tosado, vamos a tener una tosis palpebral, pero si el examinador eleva pasivamente el párpado superior, se puede ver el globo ocular que está desviado hacia afuera. Además, el paciente, ni bien abrimos ni bien elevamos el párpado, va a acusar o va a decir que ve doble, va a acusar diplopía, ¿sí? En este tipo de parálisis del tercer par craneal existe imposibilidad de mover el ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, sobre todo. Y por supuesto, la pupila va a estar dilatada. En el caso de una parálisis del cuarto par craneal, vamos a tener el ojo un poco más alto de lo normal y con una desviación hacia adentro, ya que el enfermo no puede dirigir la mirada hacia abajo y afuera, el paciente no puede dirigir la mirada hacia abajo ni afuera, y de hecho cuando mira en esta dirección es cuando aparece diplopía. Y por último tenemos la parálisis del sexto par craneal o del motor ocular externo, donde el ojo se desvía hacia adentro, o sea, hacia el lado nasal, por predominar la contracción del recto interno sobre el externo que está paralizado. Pasamos a la exploración del quinto par craneal. En el quinto par craneal lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene dos ramas. Una rama sensitiva, que es la más importante y que a su vez se subdivide en tres ramas, la oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior, que brindan sensibilidad a toda la región facial, pero también tiene una rama motora, que es la que inerva a los músculos de la masticación. A su vez, para completar la exploración, tenemos que analizar ciertos reflejos. La exploración de la sensibilidad se realiza en el territorio que inerva el quinto par craneal, considerando la distribución en sus tres ramas. La primera es la rama oftálmica, como se ve en la región, la segunda es la rama maxilar superior y la tercera es la rama maxilar inferior. La rama maxilar inferior no contempla la inervación del gonion o del ángulo de la mandíbula. ¿Y cómo analizamos o cómo exploramos la parte sensitiva? En principio, la sensibilidad táctil se explora con un algodón en la piel del territorio inervado, en la piel de cada uno de estos territorios que marcamos. La sensibilidad dolorosa se explora con un alfiler. Y por último se busca la sensibilidad al calor y al frío con tubos de ensayo que contengan respectivamente agua caliente y agua fría, en temperaturas adecuadas. Luego exploramos la parte motora o los músculos masticatorios. En principio observamos si hay atrofia o fasciculaciones de los músculos inervados por el quinto par craneal, por este par, y también le podemos pedir al paciente que apriete las arcadas dentarias y palpamos simultáneamente el relieve que conforman el macetero y el músculo temporal. Y por último, le pedimos a la persona la ejecución de movimientos de masticación y de diducción. Mover de manera lateral la mandíbula para evaluar también, además del macetero, los pterigoideos. Vamos a explorar, para finalizar la exploración del trigémino, los reflejos en cuyo arco toma participación este nervio, ya sea como rama aferente o como rama aferente y eferente. Uno de los reflejos principales es el reflejo corneano, que como se ve en el video, se le solicita al paciente que dirija su mirada hacia el lado contralateral, al sitio corneano en donde vamos a estimular, y posteriormente con una torunda de algodón estimulamos lateralmente la córnea. Lo que debemos objetivar, como se ve en este caso, es el cierre palpebral. Por otro lado, podemos explorar el reflejo nasopalpebral, que consiste en la percusión de la piel de la región frontal sobre la línea media, y esto lo que genera es el cierre palpebral, también como se ve en la imagen, en el video. Y por último, explorar el reflejo maceterino,
que implica la percusión del mentón estando el paciente con la boca entreabierta. Eso lo que produce es la elevación de la mandíbula. Existen otros reflejos en cuyo arco toma participación el trigémino, pero estos son los más importantes. En el reflejo corneano, la vía aferente la constituye el nervio trigémino y la vía eferente la constituye el nervio facial, porque implica un cierre palpebral. En cambio, en el reflejo masseterino, la vía aferente constituye el trigémino y la vía eferente también es trigeminal. ¿Cuáles son las alteraciones del quinto par craneal? Bueno, vamos a tener la parálisis del quinto par craneal y las neuralgias. En la parálisis del quinto par craneal, cuando es total, lo que podemos ver es la anestesia que comprende la piel de la mitad de la cara, de la mucosa nasal, de la mucosa bucal, y también vamos a tener parálisis o paresia de los músculos masticatorios. Incluso el paciente va a tener dificultades para realizar los movimientos masticatorios y se pueden ver atrofias y fasciculaciones, como en este caso se puede observar la atrofia masseterina. Por otro lado, vamos a tener las neuralgias. La neuralgia del trigémino, en realidad llamada también prosopalgia, consiste en dolores espontáneos que están localizados en el trayecto, que puede ser de una o varias ramas del nervio trigémino, y se caracteriza por un dolor muy intenso, de inicio y terminación brusca, de duración breve, y se repite en forma de accesos. Bien, existen distintos tipos de neuralgia y distintas causas de neuralgias del trigémino. Pasamos entonces al séptimo par craneal, que es el nervio facial. El nervio facial tiene dos raíces, una raíz motora y una sensitiva. La raíz motora es la más importante, inerva todos los músculos cutáneos de la cara. Y como dato para recordar, desde el origen real, el nervio facial tiene dos núcleos motores, un núcleo motor superior y el núcleo motor inferior. El núcleo motor superior tiene una doble inervación motora a nivel homolateral y contralateral. Eso es importante para considerar la semiología de las parálisis faciales y la diferencia que aparecen en las parálisis faciales centrales y periféricas. ¿Cómo exploramos el nervio facial? Bueno, lo primero que observamos es si existen asimetrías en la cara, desigualdad en las arrugas de la frente, desviaciones de la comisura labial o si un ojo se halla más abierto que el otro, si hay lagrimeo, si hay escurrimiento salival, si los surcos nasonaviales son iguales o si hay diferencias. Y sobre todo se le ordenan al paciente ciertos movimientos, que son los que se ven en estas sucesivas fotos, para la exploración de la parte motora. Para el facial superior vamos a pedirle que arrugue la frente, que lleve la mirada hacia arriba y eleve las cejas, que cierre y abra los ojos con energía, de manera enérgica. Y ya para el facial inferior lo podemos hacer dilatar las fosas nasales, le pedimos que abra la boca ampliamente, llevamos a uno y otro lado la comisura labial, se lo hace soplar, silbar, inflar los cachetes, cerrar la boca y proyectar los labios. Y no nos tenemos que olvidar de la evaluación del músculo platismo. Además, también con el facial podemos explorar ciertos reflejos que estuvimos viendo anteriormente, como el reflejo corneano y el reflejo nasopalpebral, que ya fueron explicados.
La parte sensitiva del facial se puede explorar a nivel de los 2/3 anteriores de la lengua, tiene que ver con el sentido del gusto y exploramos la sensibilidad, por ejemplo, del pabellón auricular. ¿Cuáles son las alteraciones del séptimo par craneal? Implican las parálisis faciales en su mayoría. Tenemos la parálisis facial periférica, que se produce cuando hay lesiones en el trayecto periférico del nervio o también cuando hay lesiones a nivel nuclear, en los núcleos que están localizados en el tronco, en los núcleos del facial, por supuesto, en los núcleos motores del facial. En este caso, vamos a tener un individuo que se va a caracterizar porque va a tener una fase asimétrica y el lado paralizado, las arrugas de la frente, en el lado paralizado las arrugas de la frente se van a borrar, el sujeto no puede arrugar la frente, tampoco puede fruncir ni elevar la ceja de ese mismo lado y fíjense que el ojo está ligeramente más abierto que es el ojo contralateral. Eso se denomina lagoftalmos. Hay epífora y aparecen frecuentemente dos signos que son el signo de Bell y el signo de negro. El signo de Bell se produce cuando el paciente se esfuerza por cerrar los ojos, el globo ocular, que es del lado afectado, se va a dirigir, los dos globos oculares se van a dirigir hacia arriba, pero el del lado afectado cuando se dirige hacia arriba, como el párpado no se puede ocluir, queda la esclerótica del lado comprometido descubierta. Y por otro lado, tenemos el signo de negro, en donde el ojo del lado paralizado excursiona mucho más que el del lado sano, cuando el paciente dirige su mirada hacia arriba lo más que puede y sin mover la cabeza. Por otro lado, otra de las alteraciones es la parálisis facial central, que se produce en lesiones supranucleares, o sea, por encima del lugar en donde se localizan los núcleos del facial. En este tipo de parálisis, solo el facial inferior se encuentra afectado. En realidad, se encuentra mucho más afectado el facial inferior, por esto que habíamos hablado de la doble inervación del núcleo del facial superior. Entonces aquí voy a tener un predominio del daño en el facial inferior y por eso el paciente va a poder arrugar la frente, va a poder cerrar el ojo del lado paralizado y no vamos a encontrar en las parálisis faciales centrales ni signo de negro ni signo de Bell. Solo vamos a tener las alteraciones en un cuadrante, que es el cuadrante inferior de la cara, en donde tenemos el borramiento del surco nasogeniano con una desviación de la comisura labial hacia el lado contralateral a la lesión y puede haber hipersalivación del lado paralizado, con dificultades, por supuesto, para ocluir los labios. Pasamos al octavo par craneal, que es el nervio vestibular. El nervio vestibular tiene dos ramas, una rama coclear que está destinada a la audición y una rama vestibular que es la que se encarga del equilibrio, es decir, de mantener la posición o los movimientos de nuestro cuerpo en relación al mundo que nos rodea. Acá podemos ver el nervio vestibular con sus dos ramas, la rama coclear y por otro lado la rama vestibular. Para la exploración del octavo par vamos a realizar el examen de la rama coclear por un lado y el examen de la rama vestibular por el otro. Respecto al examen de la rama coclear, se explora primeramente la percepción del sonido por transmisión aérea y luego por transmisión ósea. Para la percepción por transmisión aérea, la exploramos colocando un diapasón por delante, como se ve en esta imagen, pero se coloca el diapasón por delante del conducto auditivo externo del paciente y tiene que estar vibrando, por supuesto, el diapasón. Este instrumento se acerca y se aleja sucesivamente
y vamos a determinar la distancia máxima a la que el paciente percibe esas vibraciones. Se hace primero en un pabellón auricular y luego del otro lado. Posteriormente vamos a analizar la percepción del sonido por la transmisión ósea. La podemos explorar mediante distintas pruebas. Uno de ellos es el test de Weber y otro muy utilizado es el test de Rhine. En el test de Weber colocamos el diapasón, como se ve aquí, vibrando sobre el centro de la convexidad o craneana o sobre la frente, y le preguntamos al paciente cómo percibe esa vibración, si es igual de los dos lados o si lo percibe más cercano a un oído que en otro oído. Y con respecto a la prueba de Rhine, se coloca primero el diapasón vibrando sobre las apófisis mastoides, hasta que el paciente nos diga que deja de percibir esa vibración. En ese momento rápidamente cambiamos el lugar del diapasón y lo colocamos al lado del pabellón auricular. Lo que debe suceder es que el paciente debe oír de nuevo la vibración del diapasón cuando se coloca por delante del conducto auditivo externo y lo debe oír hasta el doble del tiempo que lo percibió sobre la mastoides. ¿Y para qué sirven estas pruebas? Estas pruebas básicamente se utilizan para determinar si existen hipoacusias. Si hay hipoacusias de conducción, el Weber estará lateralizado hacia el mismo lado de la lesión y el Rhine va a ser negativo. Y si se trata de una hipoacusia de percepción, o sea que nos indica que hay afección del laberinto o que está lesionado el nervio auditivo, ahí sí el Weber va a estar lateralizado hacia el lado contrario y la prueba de Rhine va a ser positiva. Eso es con respecto a la rama coclear. Con respecto a la rama vestibular, vamos a observar si hay nistagmo espontáneo, ¿sí? Movimientos oculares involuntarios, que en este caso, si hablamos de nistagmo vestibular, son movimientos rítmicos que tienen una fase rápida y una fase lenta. Esto se puede objetivar a la simple observación o haciéndole al paciente mirar hacia diferentes direcciones. También podemos realizar pruebas especiales de excitación laberíntica que provocan el nistagmo, que no nos vamos a detener a describirlas, y la prueba de desviación del índice de Varani, donde el explorador se coloca al frente del paciente, ambos extienden sus miembros superiores y se ponen enfrente con sus dedos índices. Y en realidad la maniobra de Varani es negativa si el paciente no se desvía con los índices hacia ningún lado. Por supuesto que va a ser positiva si lo hace, y en el caso de los vértigos periféricos, el paciente se desvía hacia el lado dañado. En cambio, en los vértigos centrales se desvía hacia el lado contralateral. Y por último, vamos a evaluar las pruebas que revelan trastornos del equilibrio estático y dinámico, que las vamos a ver más adelante cuando hablemos de taxia. El noveno par craneal es el nervio glosofaringeo. Es un nervio mixto, sensitivo, sensorial, motor, vegetativo. Dentro de las funciones más importantes, respecto al que es sensitivo sensorial, conduce la sensibilidad de la faringe y sobre todo el tercio posterior de la mucosa lingual de la región amigdalina, como se puede ver en la imagen de la región amigdalina, y de parte del velo del paladar. Como nervio sensorial va a recoger los estímulos gustativos del tercio posterior de la lengua. Y respecto a la función motora, inerva los músculos de la faringe y del velo del paladar, como funciones más importantes. Para la exploración del sentido del gusto, vamos a utilizar soluciones que estimulen el tercio posterior de la lengua y se le pregunta al paciente si las percibe o no, si siente el gusto o no. Soluciones con diferentes sabores, amargo, dulce, ácido, etc. Con respecto a la función motriz, debemos tener en cuenta la inervación exclusiva de este par para el músculo estilofaringeo.
Entonces, para explorar el músculo estilofaringeo, le pedimos al paciente que abra la boca y que pronuncie la letra A. Por último, vamos a explorar los reflejos faringeos y el reflejo velopalatino. El reflejo faringeo se estimula, digamos, la pared faríngea con un extremo de un bajalenguas, o también podemos utilizar un pequeño hisopo de los más largos, y la respuesta consiste en la contracción de los músculos constrictores de la faringe y se asocia una sensación nauseosa. Las alteraciones que se pueden encontrar cuando se lesiona el glosofaringeo son alteraciones del sentido del gusto, del tercio posterior lingual, hipogeusia, ageusia o parageusia, disminución o ausencia del gusto, y parageusia es percibir gustos diferentes a los que se utilizaron para el estímulo. Alteraciones deglutorias, generalmente son alteraciones que aparecen en el primer tiempo de la deglución, son más intensas para sólidos, y siempre luego de la deglución aparece el reflejo tusígeno. Y también vamos a tener las alteraciones de los reflejos faringios y velopalatinos. Ambos reflejos pueden estar atenuados o abolidos, sobre todo en el caso de lesiones nucleares o infranucleares. El nervio vago. El nervio vago es un nervio mixto, sensitivo, sensorial, con funciones vegetativas. Es el par craneal más extenso, tiene un territorio de inervación muy amplio, desde el cuello, pasando por vísceras del tórax y vísceras abdominales. Y lo más importante a explorar en este nervio es la exploración del velo del paladar, de la laringe y del sistema parasimpático. Para la exploración del velo del paladar le pedimos al sujeto que abra la boca grande y sosteniendo la lengua con un bajalenguas, observamos si hay asimetrías, si el velo pende flácido de un lado o del otro, o si está totalmente caído. Y luego pasamos a explorar la movilidad del velo, haciendo pronunciar al paciente la letra A de manera prolongada. Es un A bien prolongado. En ese momento, lo que vamos a hacer es observar si el velo se eleva y cómo lo hace. Y para terminar con la exploración, le pedimos al individuo que ingiera un vaso con agua y mantenga el líquido en la boca. Después le pedimos que incline la cabeza hacia abajo y que trague ese líquido que tenía en la boca, y lo que nosotros como observadores tenemos que ver es si se produce el reflujo nasal del líquido o si se produce tos. ¿Qué es lo que sucede? La parálisis del velo impide la elevación del mismo en el momento de la deglución. Entonces, eso hace que subsista una especie de comunicación entre la faringe, la orofaringe y la nasofaringe, con el resultado de que parte del líquido es el que escapa por la nariz y, parte del líquido puede penetrar a la laringe y generar tos. Por otro lado, dijimos el examen de la laringe, fundamentalmente debemos evaluar la voz, si hay voz nasal, si hay voz bitonal, difonía o ronquera. Y por último, el examen del sistema parasimpático, podemos explorar la función parasimpática del nervio, si existe taquicardia, bradicardia, si hay trastornos respiratorios asociados, trastornos gastrointestinales, etc. Dentro de las alteraciones más importantes vamos a tener la parálisis del nervio vago, que puede ser unilateral o bilateral, y pueden ser parálisis parciales o completas. El ejemplo más claro, o lo que podemos llegar a objetivar de una parálisis bilateral, el nervio espinal, que es el nervio par craneal número 11, es un nervio estrictamente motor,
cuya inervación corresponde al músculo trapecio y al músculo esternocleidomastoideo. Y para su exploración, bueno, en principio para la exploración del trapecio se le ordena al individuo que levante los hombros mientras el examinador se opone a dicho movimiento. Y para la exploración del esternocleidomastoideo, lo que se le pide al paciente es que rote la cabeza hacia el hombro opuesto, ¿sí? Este es hacia un lado y hacia el otro. Y posteriormente el examinador se opone a este movimiento colocando los dedos, ¿sí? o la mano en el mentón del enfermo, y normalmente lo que vemos es el reborde o la saliencia que tiene el músculo, el esternocleido, y incluso lo podemos palpar contraído, ¿sí? ¿Cuáles son? Ahí está, bueno, la parte de la fuerza oponente. ¿Cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar? Bueno, la parálisis del esternocleidomastoideo, como es este caso bilateral, y del trapecio. En este caso es una parálisis unilateral. Y llegamos al último par craneal, que es el nervio número 12 o el hipogloso mayor. Es un nervio exclusivamente motor, destinado a inervar los músculos de la lengua, los músculos infraoideos y el genioideo, que es el único músculo supraoideo que inerva. Aquí lo vemos en la imagen al hipogloso mayor. En este nervio, a este nervio lo vamos a explorar a través de la inspección de la lengua. Fundamentalmente vamos a observar la superficie y la simetría, si hay atrofia, si hay fasciculaciones, si se halla pálida, roja, si está arrugada. Exploramos la motilidad lingual, pidiéndole al individuo que saque la lengua, la mueva hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y luego procedemos a la palpación de la lengua. Las alteraciones, ahí está. Las alteraciones que podemos encontrar es la parálisis unilateral o bilateral del hipogloso mayor, y bueno, y en las imágenes, en ambas imágenes se objetivan atrofia de la musculatura lingual unilateral. Bien, habiendo examinado todos los pares craneales, pasamos al examen motor, que era otra de las paradas de nuestra ruta. En el examen motor vamos a evaluar fuerza, tono, trofismo, y vamos a observar si existen movimientos anormales. Si existe temblor, si existen movimientos disquinéticos, si existen distonías, etc. Tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico participan de la actividad motora, y las diferentes funciones y componentes deben evaluarse de manera individual. Para evaluar la motilidad activa voluntaria y la fuerza muscular, le pedimos al paciente en primera instancia que haga movimientos de los distintos segmentos de su cuerpo, o le observamos realizar los movimientos de los segmentos corporales. ¿Qué observamos? La amplitud de los movimientos, la facilidad o dificultad que tiene para realizarlos, el grado de rapidez, y se anotará si aparece dolor o no. Posteriormente podemos utilizar maniobras para evaluar la fuerza por grupos musculares, ¿sí? Para eso, para evaluar la fuerza por los distintos grupos musculares, el examinador tiene que conocer su fuerza muscular normal, tiene que comprobar que la motilidad articular del paciente sea adecuada, y la fuerza que se ejerce de manera gradual, cada vez más intensa, ¿sí? Primero es suave y luego es más intensa.
y finalmente se debe realizar una puntuación de la fuerza. ¿Y cómo hacemos la puntuación de la fuerza que tiene el paciente? Se realiza con una escala que es la escala MRC del Medical Research Council, en donde la puntuación 0 es un paciente que se encuentra pléjico, donde no puedo obtener contracción muscular. El 1 es el esbozo de contracción muscular apenas visible. El 2, hay un movimiento activo sin gravedad, pueden ser desplazamientos laterales de los miembros, por ejemplo, pero que no logra vencer la gravedad. El 3 es un movimiento activo contra gravedad. 4, si el movimiento es activo contra gravedad y algo de resistencia. Y 5 es fuerza normal, cuando el movimiento activo puede vencer la gravedad y puede vencer la resistencia completa del examinador. En este slide, que tiene muchísimas imágenes, vemos la exploración por grupos musculares. Siempre se realiza contraponiendo una fuerza a la que realiza el paciente. En este caso son los músculos cervicales, se evalúa movimientos de flexo-extensión, se evalúa deltoides, supinador, en este caso se está evaluando el bíceps, los flexores y los extensores de la muñeca, en este caso los interóseos. Bien, y así vamos evaluando o poniendo fuerzas contrarias a la que realiza el paciente los diferentes grupos musculares. Bueno, para evaluar la fuerza muscular, sobre todo para evidenciar paresias y debilidad asimétrica, hay maniobras que son sumamente importantes, como las maniobras de Barré y la maniobra de Mingazzini, que se pueden aplicar tanto a miembros superiores como a miembros inferiores. Nos vamos a centrar en esta primera imagen, en donde el paciente se encuentra realizando la maniobra de Mingazzini para miembros superiores. Se le pide que cierre los ojos y que extienda los miembros superiores en posición horizontal. En caso de, generalmente lo tenemos que dejar extendido al menos 10 segundos, por lo menos por 10 segundos, y en caso de paresia vamos a ver que uno de los miembros cae lentamente o tiende a pronar y los dedos en la región distal tienden a flexionarse. Si el miembro no cae, pero podemos objetivar una ligera pronación o una flexión de los dedos, también podemos considerar que existe una debilidad. Por el otro lado, vamos a centrarnos en la imagen de abajo, en donde podemos ver la maniobra de Barré o maniobra de separación de los dedos. En este caso le pedimos a la persona que coloque sus manos de manera que sus palmas confronten sin tocarse y que mantenga los dedos abiertos y que esos dedos se encuentren en la misma línea, tal como se ve en esta imagen. En el caso de paresias, los dedos de la mano que está lesionada, que está enferma, se van a separar menos y van a tender a la flexión. Vamos a pasar a las maniobras de miembros inferiores. Maniobra de Mingazzini. Puede evaluarse, bueno, en realidad debe evaluarse con el paciente en decúbito dorsal y puede realizarse con los dos miembros levantados en extensión simultáneamente y se objetiva si alguno de los dos cae. O sea, si uno de los dos cae, hay una paresia. En general se trata de mantener la postura durante al menos 5 segundos. Y una variante en esta maniobra de Mingazzini es también con el paciente en decúbito dorsal, se le ordena que flexione los muslos en ángulo recto sobre la pelvis y las piernas también en ángulo recto sobre los muslos sin que tomen contacto las rodillas. Eso es importante, que las rodillas estén separadas, y se le pide que los mantenga en esa actitud, ¿sí? En caso de paresia también vamos a objetivar que uno de los miembros cae. Y por otro lado, la maniobra de Barré para los miembros inferiores, la vamos a ver acá.
el paciente va a estar en decúbito ventral, en este caso, con las piernas flexionadas, fíjense, formando un ángulo recto con el muslo. Y le indicamos al paciente que las mantenga así el tiempo que pueda. Si uno de los miembros tiene debilidad o está parético, va a caer. Son maniobras muy importantes y que tenemos que conocer para evidenciar la debilidad. ¿Y cuáles son las alteraciones que podemos encontrar luego del examen motor? Podemos tener paresias o plejías, ¿sí? En realidad, las paresias o plejías implican la pérdida o la disminución de la motilidad voluntaria. La paresia es una disminución y la plejía es la pérdida completa de la motilidad voluntaria. Y podemos tener monoplejías o monoparesias cuando se afecta un solo miembro, hemiplejías o hemiparesias cuando la motilidad voluntaria afecta, como en este caso, a una mitad del cuerpo, paraplejías o paraparesias cuando la debilidad afecta a los miembros inferiores y la tetraparesia cuando se ven afectados todos los miembros, tanto miembros superiores como miembros inferiores. La parálisis o la paresia consisten o implican la existencia de una interrupción que puede ser orgánica o puede ser muchas veces funcional en un punto cualquiera de las vías motoras que va desde la corteza cerebral hasta la fibra muscular. Después vamos a profundizar sobre el tema en el teórico de vía piramidal. Pero es importante tener en cuenta esto, que puede ocurrir por una lesión en un punto cualquiera de la vía motora. En relación al trofismo muscular, lo que tenemos que hacer es observar la masa muscular, incluso se puede medir la circunferencia de las masas musculares y comparar volúmenes. Y el otro paso es la palpación, palpamos la masa muscular y apreciamos si se hallan blandas, si están depresibles
y si conservan o no su elasticidad normal. Bueno, en estas imágenes se objetiva la atrofia y la hipotrofia de los músculos gemelares. En la mitad del camino ya vimos tres paradas sumamente importantes que fueron el estado de conciencia, el estado mental, el examen de pares craneales y el examen motor. Tres paradas que nos demandaron bastante tiempo. Vamos a pasar ahora a ver los reflejos, una parada sumamente importante antes de seguir con el resto de las paradas del examen. Los reflejos son pruebas diagnósticas muy simples, son rápidas de ejecutar, no son invasivos, se basan por supuesto en el examen físico y son muy importantes porque nos permiten localizar lesiones. Existen distintos tipos de reflejos, los profundos o reflejos miotáticos, los reflejos superficiales o cutáneo-mucosos, los reflejos de automatismo medular y los reflejos de postura o tónicos. Nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente a los reflejos profundos o miotáticos y vamos a ver algunos de los superficiales, sobre todo cuando pasemos al video de síndrome piramidal. Por ahora nos vamos a centrar sobre todo en los miotáticos. Importancia de lo que es la semiotecnia de los reflejos. El examinado o el individuo tiene que estar muy relajado y en posición cómoda para evitar la inhibición volitiva de los mismos. Se percute con el martillo de reflejos, no percuto ni con estetoscopio, ni con el dedo, ni con ni con cualquier otro instrumento. Se percute con el martillo de reflejos y se realiza un movimiento breve y brusco en el tendón elegido. Se puede realizar directamente sobre el tendón o sobre un dedo plexímetro del examinador que se apoya en el tendón que elegimos. Otra característica es que el miembro explorado debe guardar una posición en favor de la gravedad con el tendón que se percute, que va a estar levemente estirado, y también tenemos que saber que existen maniobras facilitadoras para que podamos obtener los reflejos de manera más simple, como son las maniobras de Jędrusik para obtener el reflejo rotuliano y la maniobra de cerrar el puño contralateral en el caso de algunos reflejos de miembro superior. Bueno, vamos a analizar algunas de las semiotecnias de los reflejos más importantes de miembros superiores. Vamos con esta primera imagen, en donde el examinador está intentando realizar o buscar el reflejo bicipital. Fíjense que el antebrazo del paciente descansa sobre el antebrazo también del médico y el médico con su mano lo que hace es tomar el codo. Muchos utilizan el pulgar como dedo plexímetro antes de realizar la percusión con el martillo de reflejos y otros lo hacen directamente sobre el tendón sin el dedo plexímetro. La respuesta que vamos a obtener al percutir el tendón del bíceps en la flexura del codo es la flexión del antebrazo sobre el brazo. Como vemos en el video. Bien, este reflejo tiene su centro en el segmento cervical 5, en C5. Vamos a la imagen de abajo, en donde el examinador intenta obtener el reflejo estilo radial. Para obtener este reflejo, el miembro superior se coloca con el antebrazo en flexión sobre el brazo y la mano del paciente va a descansar por su borde cubital en la mano del examinador. Se percute sobre la apófisis estiloides del radio y la respuesta principal que vamos a obtener es la flexión del antebrazo. Puede haber también algunas respuestas accesorias, como por ejemplo una ligera supinación o una ligera flexión de los dedos.
Vamos a ver un breve video en donde se obtiene dicho reflejo. Ahí lo repiten. Perfecto. El centro de este reflejo está en el segmento C6, cervical 6. Y vamos a pasar a este último, que es el reflejo tricipital. También con esta misma técnica, se puede obtener el reflejo cúbito-pronador, pero donde se percute es en la apófisis estiloides del cúbito, o sea, del otro lado. Ahora sí, pasamos al reflejo tricipital. Para obtener el reflejo tricipital, el examinador debe tomar el brazo del paciente y con una mano, o sea, lo toma a nivel del codo. Y este brazo se deja caer, el antebrazo se deja caer, en ángulo recto y donde se percute en el tendón del tríceps. La respuesta que esperamos es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Como se observa en el video. El segmento cervical en cuyo centro se localiza el reflejo es en el C7. Vamos a pasar ahora al análisis de algunos reflejos de los miembros inferiores. Ahora vamos a ver los reflejos de los miembros inferiores, el rotuliano y el aquiliano. Y para estos reflejos hay múltiples técnicas a partir de las cuales los podemos obtener, tanto estando el paciente en decúbito dorsal como en decúbito ventral, con el paciente sentado, incluso el reflejo aquiliano se puede tomar con el paciente arrodillado. Nosotros vamos a ver una de las técnicas, simplemente para ilustrarlo. Y bueno, empezamos por el reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano tiene su centro en el segmento lumbar L3, L4 y para explorarlo, en este caso vamos a hacerlo con el paciente sentado, va a tener las piernas colgando y directamente lo que se realiza es percutir sobre el tendón rotuliano. Vemos el video, fíjense. Si se percute en un lugar diferente, como es en el músculo a nivel del cuádriceps aquí, fíjense que el reflejo no se estaba produciendo. Vamos a ver de nuevo el video. Aquí se percute sobre el tendón rotuliano y el reflejo sale perfectamente, se puede ver la simetría. Y aquí cuando se percute sobre el músculo el reflejo no sale. Entonces esto nos demuestra que para provocar el reflejo hay que realizar siempre un estímulo adecuado. Bien, de hecho si el reflejo saliera lo mismo aún estimulando en zonas diferentes, tengo que pensar que existe algún problema, ¿sí? Entonces, como dijimos, el reflejo rotuliano se obtiene percutiendo el tendón rotuliano. El reflejo rotuliano también se denomina patelar. Y luego vamos a tener el reflejo aquiliano, que también hay numerosas formas de obtenerlo. Su centro principalmente está en el segmento sacro. Y bueno, las maneras son varias. Vamos a explicar la manera de obtenerlo con el paciente puesto de rodillas, que va a estar sobre la camilla o sobre la cama. Y fíjense, los pies tienen que quedar fuera del borde de la camilla. Se lleva ligeramente, algunos llevan ligeramente la punta del pie o la planta del pie hacia adelante, ¿sí? Para lograr un mejor estiramiento del tendón, y posteriormente se percute sobre el tendón de Aquiles. La respuesta que yo pretendo obtener en este caso es la flexión del pie. Y la respuesta que yo pretendo obtener al realizar el reflejo rotuliano es la extensión de la pierna. Bien, ¿qué es lo más importante de los reflejos? Es buscar las asimetrías. Otra de nuestras paradas es la ataxia o la coordinación. Para la exploración de la ataxia tenemos que tener en cuenta que existe una ataxia estática y una ataxia dinámica. Para la exploración de la ataxia estática
o el objetivo de la exploración de la ataxia estática fundamentalmente es poner en evidencia si existió o no el signo de Romberg. Primero le pedimos al individuo que se quede de pie, va a estar parado y con las piernas juntas y los brazos pegados al tronco, con los ojos abiertos, y vemos si se mantiene derecho en esa posición o si aparecen oscilaciones o tendencia a caerse. Para investigar el signo de Romberg le pedimos que cierre los ojos y observamos si cuando cierra los ojos él también tiende a realizar oscilaciones importantes o se cae. En este punto, si se cae o si realiza oscilaciones importantes, se dice que presenta el signo de Romberg. Pero a veces esta maniobra no es suficiente para evidenciar el signo de Romberg, y lo que tenemos que hacer es el Romberg sensibilizado, en donde le pedimos al individuo que coloque un pie por delante del otro y que cierre los ojos. También observamos lo mismo, si se mantiene estable o si tiene tendencia a caerse o si se cae y hacia qué lado lo hace. En general, ¿cuál es el valor del signo de Romberg? El signo de Romberg sirve para identificar o para poner en evidencia las afecciones de los cordones posteriores medulares, que se encargan de todo lo que es la sensibilidad propioceptiva, de los nervios periféricos y del aparato laberíntico. O sea, que yo voy a observar un signo de Romberg si hay afectación de esas estructuras. Para la evaluación de la ataxia dinámica le vamos a pedir al individuo que ejecute diferentes movimientos, y lo que vamos a ver es la coordinación, si existen alteraciones para cumplir con el movimiento indicado, si existen temblores de fin de acción o las denominadas dismetrías. Lo que se le pide al individuo es que, como se ve en este video, que toque la punta del dedo o con la punta del dedo la punta de su nariz, de la manera más exacta posible. Primero se hace con los ojos abiertos y luego se le solicita que cierre los ojos. Otra de las maniobras puede ser que toque con la punta de su dedo índice la punta de su nariz y luego el pabellón auricular. Lo mismo se realiza con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Y para evaluar la ataxia dinámica en miembros inferiores se utiliza la prueba talón-rodilla. Se le solicita que con el talón toque su rodilla del lado opuesto, y para sensibilizar aún más la prueba se le pide que desde su rodilla baje por la cara anterior de la pierna hasta el tobillo. Bueno, hemos llegado a la sensibilidad. En la sensibilidad, en la exploración de la sensibilidad, tenemos que tener en cuenta los tres tipos de sensibilidades: superficial, profunda, mixta, y bueno, hay un cuarto tipo que es la sensibilidad visceral. Vamos a estudiar la sensibilidad superficial, táctil, térmica y dolorosa. Son los tres subtipos dentro de este tipo. Y la sensibilidad táctil se estudia mediante la aplicación de estímulos táctiles justamente en la superficie cutánea del paciente, por ejemplo, con una turunda de algodón o con un pincel de cerda fina, con la misma mano, tocamos al paciente y le preguntamos si lo siente o no. La sensibilidad dolorosa se explora con una aguja fina, se pincha al paciente y se le pregunta si lo siente o no. Y la sensibilidad térmica se explora con los tubos de ensayo, que van a estar cargados con uno con agua caliente, el otro con agua fría, a temperaturas acordes, sin que lesionen al paciente. Y también se le pregunta al paciente si siente las diferentes temperaturas. Luego de explorar la sensibilidad superficial, pasamos a la exploración de la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda comprende la varestesia o sensibilidad a las presiones, la varognosia o sensibilidad a los pesos o la capacidad de apreciación de los diferentes pesos, la palestesia, que es la sensibilidad vibratoria, y la batiestesia, que
es una capacidad del sentido de las actitudes segmentarias. En general, todas se pueden explorar, ¿sí? Para la exploración de la parestesia, lo común es realizar presión sobre distintos puntos del cuerpo con la yema de un dedo, que en general se utiliza el dedo índice y se le pregunta al paciente en qué punto se ha presionado más o en dónde lo ha sentido, en dónde ha sentido la presión, y si lo hacemos en forma comparativa, en qué lugar la ha sentido más. También hay instrumentos especiales de medición mucho más específicos, pero bueno, a los fines prácticos se hace con una presión con la yema del dedo. Con respecto a la barognosia o la exploración de la apreciación de los pesos, se explora mediante objetos que tienen que tener una forma semejante pero diferentes pesos. Por ejemplo, pesas que tienen distinto valor que se colocan sobre la mano del sujeto. O incluso hasta podemos darle 2 vasos con distinta cantidad de líquido. Por supuesto que el sujeto tiene que estar con los ojos cerrados. Se le pueden dar 2 vasos con distinta cantidad de líquido y el sujeto tiene que decir cuál es más pesado o cuál es más liviano si percibe una diferencia de pesos. Con respecto a la palestesia o la exploración de la sensibilidad vibratoria, se realiza con un diapasón, como vemos en esta imagen. Se utiliza el diapasón de 128 vibraciones por segundo y se aplica el diapasón vibrando sobre una superficie ósea. Generalmente utilizamos para aplicar la sensibilidad vibratoria o el diapasón vibrando epífisis o diáfisis de huesos largos. Y siempre esta sensibilidad se aplica o se explora desde distal hacia regiones más proximales. Bien, y por último, la batiestesia. Dentro de las sensibilidades profundas, la batiestesia implica un sentido, la capacidad del sentido de las actitudes segmentarias. Vamos a explorar esto. En realidad equivale prácticamente a estudiar la sensibilidad articular y muscular. ¿Cómo la exploramos? Vamos a centrarnos en esta imagen. Le pedimos al individuo que cierre los ojos, no tiene que mirar lo que vamos a realizar, y el explorador mueve pasivamente en distintas direcciones una articulación cualquiera y se detiene en una posición. Estas articulaciones pueden ser los dedos, articulaciones de los miembros superiores a nivel distal, o sea, articulaciones de los dedos, o las articulaciones, por ejemplo, del dedo del pie, como se ve en esta imagen. En general se mueve el dedo hacia abajo, hacia arriba, se lo deja en una posición y se le pide al paciente que nos indique en qué posición ha quedado el dedo. Y por último, vamos a evaluar la sensibilidad mixta, que comprende la exploración de esterognosia y de grafestesia. La esterognosia también se realiza con el paciente con los ojos cerrados y se le colocan en la palma de la mano objetos que son comunes. Por ejemplo, una moneda, puede ser también una llave, un lápiz. Y lo que le pedimos es que reconozca las cualidades del objeto. Ese es el verdadero sentido de la esterognosia. O sea, que nos diga qué forma tiene, qué consistencia tiene, qué temperatura tiene y después recién que nos nombre qué objeto o de qué objeto se trata. Y por último, la grafestesia, ¿sí? Que también se explora sin que el paciente mire, se dibujan sobre su superficie cutánea con un objeto romo, se realizan diferentes números, se pueden dibujar letras que el paciente tiene que reconocer, pero se dibujan con un objeto romo. Bien. Dentro de las alteraciones de la sensibilidad podemos tener alteraciones subjetivas o alteraciones objetivas. Las subjetivas son estas tres: la presencia de dolor, la presencia de disestesias o parestesias. Las disestesias constituyen una percepción
sin estímulo de una sensación desagradable, y las parestesias también implican una percepción sin estímulo de sensaciones que pueden ser diferentes o desagradables, como por ejemplo hormigueos, sensación de adormecimiento, pinchazos, sensaciones de electricidad, de vibraciones anómalas. Eso es lo que nos puede describir el paciente y son completamente subjetivas. Después hay otras alteraciones objetivas, como es el caso de la anestesia, que implica la abolición de todas las formas de la sensibilidad. Después tenemos alteraciones en la sensibilidad profunda, agrafestesia y astereognosia como alteraciones en la sensibilidad mixta. Bien, ya para ir finalizando, vamos a tener que observar la marcha del individuo y poder describirla. Sabemos que existen muchas marchas patológicas que conforman síndromes o que son características de muchas patologías neurológicas, pero básicamente en la marcha lo que tenemos que analizar puntualmente es la postura del paciente. El inicio de la marcha tiene que ser sin dificultades, sin titubeos. Algunos parámetros especiales como la amplitud de la base, cuán largo es el paso, cuán alto es el paso y el ángulo del paso, que normalmente debe ser entre 5 y 8 grados. También se pueden analizar parámetros temporales y espaciotemporales como el tiempo de apoyo y el doble apoyo. El balanceo es súper importante en neurología, el balanceo, ¿sí? Sobre todo si el paciente se va hacia un lado, analizar hacia qué lado se balancea, el ritmo del paso o la cadencia del paso, si son pasos cortos, si son pasos largos, la velocidad de la marcha, es una marcha lenta, una marcha rápida, y movimientos automáticos acompañantes de la marcha, como por ejemplo los movimientos de braceo, también sumamente importantes porque en muchos síndromes extrapiramidales, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson suelen desaparecer los movimientos de braceo acompañantes cuando el paciente está caminando, o que nos acompañan normalmente cuando caminamos. También hay que analizar la resultante de la marcha, hay que analizar cómo gira el paciente. El giro normal se debe realizar en menos de 3 pasos, ¿sí? Y maniobras especiales, como por ejemplo el test de Romberg, que ya lo estuvimos analizando, caminar en puntas de pie, caminar en talones, marcha en tándem, que significa una marcha con un pie adelante del otro, como en pan y queso. Se puede también analizar el salto y se puede analizar el paciente corriendo. Sobre todo estos últimos dos muy utilizados en los niños. Una vez que terminamos con el análisis de la marcha, pasamos finalmente al análisis de la exploración de maniobras específicas para poner en evidencia signos meningios. Bueno, los signos meningios más conocidos son el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. El signo de Kernig consiste en elevar la pierna. El paciente va a estar en decúbito dorsal, se eleva la pierna y en extensión, y si el paciente la flexiona porque le genera dolor, el signo es positivo, o sea, significa que hay una irritación meningia. Mientras que el signo de Brudzinski implica que el paciente se encuentra en decúbito dorsal y el examinador flexiona la cabeza del paciente, y simultáneamente cuando se produce la flexión cefálica, lo que ocurre es la flexión de la rodilla, la flexión de la pierna sobre el muslo, ¿sí? Ese es el signo de Brudzinski y también habla de irritación meningia. Bien, para finalizar, vamos a hacer un repaso al final de la ruta. Les dejo la bibliografía y muchas gracias por haber escuchado este video. Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar
conmigo a través del mail que les dejo aquí.